Saludamos a los que nos escuchan, los que nos ven, los que nos acompañan, y en el nombre de Jesús queremos llevarles un mensaje. Bueno, vamos a tomar el tiempo porque sí quiero terminar este mensaje. Le vamos a hablar a la familia, pero usted sabe que se habla a la familia, pero también se puede aplicar a lo que nosotros como cristianos desarrollamos. Creo que, miren, cuando Dios estableció la primera familia, cuando Dios estableció, y que Dios añada mucha bendición por su espíritu a esta palabra, cuando Dios establece la primera familia en el huerto, una de las cosas que, entre las tareas que le dio a Adán, fue que cuidara y cultivara el huerto. Pero ellos tenían una vida de huerto, es decir, una vida de placer, una vida de tranquilidad, de paz, de armonía y de todas las cosas que se daban ahí en el huerto. Pero hubo algo muy interesante cuando Dios vio que Adán estaba solo. Dice que le buscó una compañera, la buscó entre los animales, no la pudo encontrar. Y usted conoce la historia que está escrita ahí en el Génesis, que dice que de la costilla formó a Eva, pero lo más interesante ahí es que le da una instrucción. Le dice, los dos serán una sola carne. Entonces, notemos acá, hermanos, que ahí hay unidad, eran una sola carne. Aunque eran dos personas, pero Dios los miraba como una sola carne, en función de lo que hoy conocemos como el matrimonio, en función de lo que dice que Cristo, haciendo la analogía del matrimonio, dice que Cristo es una sola carne con nosotros, la iglesia, es decir, con usted y con nosotros. Pero aquí hay un problema, surge un problema que es una situación que hoy las familias están viviendo. El enemigo no le gusta la unidad. El enemigo siempre va a meter división. Entonces, con su astucia engañó a Eva. Ahí dice que con su astucia la engañó, la serpiente era la más astuta. Entonces, precisamente en este tiempo es lo que el enemigo hace con las familias. El enemigo no le gusta, mire, que su familia esté unida. Y sí, podemos tener algún tipo de situaciones en las que nos haga que haya cierto tipo de división. Entonces, lo que no podemos permitir es que esa división permanezca. Entonces, mire, el enemigo lo que quiere hacer es dividir la casa, dividir la familia, dividir el matrimonio, aún en la vida como cristianos nos quiere dividir. ¿Por qué lo quiere hacer? Para quitarnos la bendición. Porque en una casa, en una familia, donde no hay unidad, difícilmente se vea la bendición. Y si la bendición llega, se pierde por falta de unidad, o no se goza totalmente por la falta de la unidad. Entonces, hermanos, conscientes de esto, realmente la lucha es fuerte. La lucha es fuerte. Por eso necesitamos el factor de cohesión. En algún momento les hablé del factor de cohesión y lo estamos aplicando a la familia. Miren, el factor de cohesión es Cristo. El factor de cohesión es lo que el Espíritu Santo hace en nuestros corazones, en nuestra vida, en nuestra familia, para que nosotros podamos tener unidad en la casa. Mire, se trata de vivir en unidad. No se le olvide eso, porque en la unidad es donde está Dios. En la división no opera el Señor. Entonces nosotros tenemos que pensar, ¿qué vamos a hacer esta noche? Es reflexionar, porque el enemigo, mire, entre otras cosas, el enemigo no solo viene a matar, robar y destruir, viene a dividir. El enemigo lo que quiere es quitar la bendición, pero el objetivo es hacernos perder la posición de huerto. No se olvide, se lo voy a estar repitiendo a lo largo de lo que me lleve el mensaje. Entonces el enemigo lo que quiere hacer es hacernos perder la posición de huerto que tenemos como familia. Porque usted y yo, como familia, tenemos un diseño divino. Pero el enemigo lo que quiere hacer es que nosotros, por situaciones de división, ya sea que vengan de afuera, que nosotros la permitamos o las generemos desde adentro, es que nosotros perdamos esa posición de huerto, es decir, la posición de bendición, la posición de ser una sola carne, la posición de ser una sola familia, una unidad granítica como familia. Eso es lo que el enemigo quiere hacer. Entonces, veamos, y a la luz de la palabra, yo quisiera hablarle esta noche de Cristo, el factor de cohesión en la familia. Ahora, si me preguntara ¿qué quiero trasladarles de parte del Señor en esta noche? Pues le hago así un pequeño resumen. Mire, lo que quiero trasladarle es tres cosas fundamentales. La primera es que el enemigo lo que quiere hacer siempre en el cristiano y en la familia es que pierda la posición de huerto, la posición que Dios le ha dado para que no pueda recibir bendición. Lo segundo que el enemigo quiere hacer, entre otras cosas, es que nosotros no recibamos la bendición.
Y lo tercero es entender que necesitamos a Cristo, porque nuestra esperanza está en Cristo, para lograr la unidad a través de lo que el Espíritu Santo está haciendo en cada uno de nosotros. Entonces, vamos con la ayuda del Señor a desarrollar el tema. Marcos 3:25 dice de esta manera, la Reina Valera 60, dice: y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Entonces, notemos aquí, hermanos, que está claro lo que el Señor nos está hablando esta noche. Lo que el Señor nos está hablando esta noche es llamando nuestra atención para que veamos en nuestra casa, en nuestra vida, en nuestra familia, cómo estamos. Puede ser que usted en este momento esté viendo el mensaje y se peleó con su esposo o con su esposa, o se peleó con su hermano, se peleó con su papá, se peleó con su jefe, o se peleó con usted mismo, porque hay personas que, aunque no lo creas, se pelean con ellos mismos. Entonces, este es un llamado de parte del Señor, porque revisando lo que pasa en las familias, mire, hemos tenido oportunidad de hablar con familias en Colombia y en otros países, y siempre es el mismo factor, fíjense, siempre es el mismo factor, entre otros es que la persona que forma parte del núcleo familiar, llámese esposo, esposa, hijos, padres, hermanos, aún los cristianos, ¿sabe cuál es el problema? Que la división, no se han dado cuenta, primero la tienen dentro de ellos mismos. Y esa posición de división que han permitido, porque el enemigo tal vez les ha permitido que se dividan, afecta su entorno familiar. Y lo vamos a ver a la luz de la palabra. Entonces, miren, cuando revisaba Marcos 3:25, me llamó mucho la atención algo. Dice: y si una casa está dividida contra sí misma, fíjese que esa expresión que ustedes ven ahí, contra sí misma, cuando me fui al original habla de epi. No sé si usted se acuerda de esa expresión epi. La expresión epi se aplica episunagoge, no sé si se acuerda, que episunagoge lo que nos indica es que cuando nos reunimos tiene que haber algo más de lo tradicional. Entonces aquí habla como de una doble porción de división, fíjese. Esa palabra contra sí misma, el Señor la magnifica, es casi una hipérbole. Es decir, el Señor la pone como que la casa está dividida de tal manera que su división va más allá de una división normal que puede existir en una casa. Entonces me llama mucho la atención. Y esto es lo segundo, tal vez le dije tres cosas. La primera, no se olvide, para que vayamos en perspectiva. La primera, el enemigo mete división en una casa para que la casa no pueda permanecer, entre otras cosas. Entonces, aquí hay un peligro, porque nosotros tenemos que entender que como familia se trata de permanecer. Permanecer es resistir hasta el final. Ahora, hablo de una permanencia en Dios, pero también una permanencia como familia que nosotros tenemos que ir desarrollando para que podamos entender qué es lo que Dios quiere hacer. Entonces, se trata de permanecer hasta el final. Porque fíjese que esta palabra permanecer que usted lee abajo, que está en azul, yo espero que la pueda ver, dice que es estar firme, establecerse, perseverar, ponerse en pie y sostenerse. Entonces, las dos cosas que entre otras vamos a trabajar, sobre esas dos cosas vamos a trabajar tres cosas. Primero es que el enemigo a través de la división lo que quiere es quitarnos la posición de reino como familia para que no recibamos bendición. Lo segundo es, quiere evitar que nosotros permanezcamos en Cristo y que corramos el peligro que como familia podamos quedarnos a la gran tribulación. Y lo tercero es entender que el factor de cohesión es Cristo, lo necesitamos dentro de la familia. ¿Para qué? Para arreglar todas esas cosas que tenemos. Entonces, yo veo aquí que Dios nos llama a darnos cuenta como familia, hermanos, que tenemos que permanecer en unidad. ¿Cómo vamos a permanecer? Sí, porque hay familias que permanecen, van a la iglesia, hacen muchas cosas, pero no permanecen unidas. Necesitamos unidad. Acuérdese que el enemigo quiere dividir, Dios quiere unidad. Dios no opera donde hay división, Dios opera donde hay unidad, donde nos ponemos de acuerdo. Entonces, el problema es que hay un peligro en no permanecer. Hay un peligro en no permanecer, hermano. Mire, es tremendo lo que está pasando en las familias. Es tremendo lo que está pasando en los hogares.
hay una división, hay un desánimo, hay situaciones que tal vez hemos permitido, situaciones que se nos han infiltrado, pero hay un peligro en no permanecer. Mire lo que dice Primera de Juan 2:28. Y ahora, hijitos, dice, permaneced en él. Juan está haciendo una rogativa, y esa rogativa nos llama la atención a nosotros. Dice, y ahora, hijitos, permaneced en él, en Cristo, para que cuando se manifieste, es decir, cuando Cristo venga por su iglesia, tengamos confianza para que en su venida, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Esto nos habla del bimá de Cristo. Esto es cuando Cristo aparezca en las nubes, cuando suene la trompeta y Cristo venga por su iglesia, en el tiempo que el Señor lo determine. Entonces nosotros vamos a ser arrebatados, pero inmediatamente nos vamos a presentar delante del tribunal de Cristo, y si somos aprobados, vamos a ser arrebatados al cielo, a las bodas del Cordero. Pero si no somos aprobados, las personas van a ser regresadas a la gran tribulación a limpiar sus vestiduras. Entonces se da cuenta, cuando hay unidad en la casa, cuando hay unidad en la familia, nosotros vivimos en la posición, conservamos y vivimos en la posición de reino y permanecemos en Dios. Y ahí tenemos plena confianza de que estamos seguros en Cristo. Pero cuando hay división en la casa, nosotros perdemos la posición de reino y corremos el peligro de quedarnos a la gran tribulación. Por eso el llamado esta noche, hermanos, es resolvamos cualquier conflicto, resolvamos cualquier situación que hay en la casa, resolvamos cualquier situación primero en nosotros para poder resolver lo demás. Es que a veces nosotros cometemos el error de querer arreglar en lo externo, pero no queremos arreglar en lo interno. Tenemos que permanecer como familias en Cristo, porque eso nos ayuda a vivir confiadamente, que vamos bien. Mientras Cristo esté en la casa, tendremos la garantía de que permanecemos. Entonces revisemos, hermano, yo creo que es un tiempo que Dios nos está llamando a revisar la familia. Sí, está bien revisar los tiempos, revisar cómo está la guerra allá en Irak, o cómo está la guerra en Israel, cómo está con la situación de Gaza, cómo está la situación con Cisjordania, con las alturas del Golán, cómo están los terremotos, cómo está el mundo, cómo está la economía. Y revisemos, está bien, porque tenemos que estar apercibidos de los tiempos, pero hay un peligro en no permanecer. El peligro de la no permanencia es que corremos el riesgo de quedarnos a la gran tribulación. Y hermano, nosotros, yo sé que no lo queremos, y vamos a perseverar, permanecer, porque mire, mientras nosotros permanezcamos como familia, como matrimonio, como cristianos, nosotros tenemos la garantía de que Dios, Cristo está haciendo la labor en nosotros, y sí, vamos a fallar, sí, vamos a tener algún tipo de problemas, pero Cristo en nosotros dice que es la esperanza de gloria. Entonces, mire, le tengo una noticia para que no se sienta mal, porque tal vez en este momento usted está ahí disgustado con alguien o con algo, o tal vez hay un disgusto familiar, perdón. Tal vez en este momento usted tiene un disgusto familiar, tal vez en este momento usted está molesto o molesta con alguien. Le tengo una noticia, fíjese que las diferencias Dios las permite, porque parece contradictorio, pero las diferencias, si las aprovechamos, vamos a madurar. Y esa es la noticia, es que mire, todo ayuda para bien a los que amamos al Señor, a los que fuimos llamados conforme a su propósito. Entonces su familia es un propósito en Dios, aunque usted no diga amén, pero su familia es un propósito que Dios estableció para desarrollar una labor. Entonces las diferencias nos evidencian. Mire, no hay nada más difícil que ver a una persona sacar lo que tiene por alguna situación de diferencia. Mire, contaba la historia, la leía y me causó gracia la historia. Fíjese que por ahí me cayó un video, muy atinado por el tema. Me cayó un video de un maestro, él es un maestro en cierto país, y dicen: hermanos, yo llevo 33 años de casado, dice, les quiero contar un secreto que yo tengo. Miren, dice, les voy a contar, dice, yo soy un maestro, la vez pasada me levanté temprano, iba para el colegio, dice, y yo tenía que imprimir los exámenes. Entonces vine yo y, contando el maestro, vine yo y puse la impresora a imprimir los exámenes. Entonces me metí al baño a bañarme. Pues dice, por razones de algún accidente que pasó, dice que la esposa de él se levantó y tropezó con la impresora y se cayó, hermano. Usted sabe el desastre ahí. Entonces él salió, miró el accidente
y no dijo nada. Entonces el chiste que él hacía era eso: hermano, no dije nada, porque lo primero que escuché de mi esposa es: ¡qué barbaridades! Ya convertiste el dormitorio en oficina. Entonces él dice: por eso no he dicho nada todos estos 33 años. Entonces él hacía alusión de que al final nuestras amadas siempre tienen algo que decir. Él esperaría que la esposa dijera: mira, mi amor, perdóname, tuve la culpa, derribé la impresora, vamos a ver cómo hacemos. Pero él dijo: no, mejor yo no dije nada, dice. Entonces le digo esto porque ¿cómo reaccionamos a esas diferencias? Porque realmente, hermano, parece contradictorio, como le repito, pero las diferencias, si las aprovechamos, vamos a salir adelante. Entonces piense un momento: ¿qué diferencias tengo yo en este momento con mi esposa, con mi esposo, en el caso de las hermanas, con mis hijos, con mis padres? Piense un momento: ¿qué diferencias? ¿Qué cosas hicieron que esas diferencias afloraran? ¿Qué diferencias tengo en este momento? Puede ser con mi jefe. Pero mire, aquí es donde comienza pues yo diría la parte difícil para nosotros. Porque esas diferencias puede ser que solo nosotros las estemos viviendo y el entorno familiar todo tranquilo. Como dice el narrador colombiano, va, tú tranquilo. Porque ¿cómo estamos entonces? ¿Habrá diferencias en nuestra vida? Sí, yo creo que todos tenemos diferencias. El problema es qué hacemos con esas diferencias, porque si las sabemos aprovechar, vamos a madurar. Hermano, siendo honestos, hay diferencias en las cuales nosotros somos culpables. Mire lo que dice 1 Corintios 11:19. Dice: no hay duda de que habrá diferencia entre ustedes. Y mire para qué. Así es como se identifica a los que son aprobados. Entonces, cuando yo leía esto, le dije: Señor, gracias. ¿Se da cuenta? Dios permite las diferencias para moldearnos. Entonces, si hay diferencias en el matrimonio, si hay diferencias en la familia, si hay diferencias en el trabajo, nos están moldeando, hermano. Nos están moldeando, aunque usted diga que no. Nos están moldeando en la familia, nos están moldeando en el matrimonio con esas diferencias. Hermano, son difíciles algunas diferencias. Por ejemplo, mire, para los que se van a casar, cuando uno anda en la etapa de enamoramiento, hermano, yo le llamo el mercadeo del amor. Hermano, previo a casarse, todo se soporta, todo se tolera. Pero algo pasa mire, por eso uno tiene que ser transparente, no que uno no lo sea, pero uno tiene que ser transparente. Mire, es mejor que a uno lo amen como uno es, con virtudes y defectos, y no dejar pasar ciertas cosas que cuando se llegan al matrimonio es donde aflora todo eso. Tú no eras así, le dice. De novio no eras así. No, pero este soy yo, ahora me aguantás. Así pasa en algunos matrimonios que no son los nuestros. Entonces, mire, las diferencias sacan de nosotros lo que realmente somos. ¿Pero para qué? Para ser aprobados en el reino. Dice que los aprobados son los que van a ser arrebatados. Entonces Dios permite las diferencias para que nosotros seamos aprobados. Ahora le aclaro algo: las diferencias llegan por cuestiones internas nuestras. Las diferencias llegan a veces por cuestiones externas, por cuestiones de la familia, relaciones, situaciones que se dan dentro de la casa, dentro del matrimonio, en el trabajo, en la vida cotidiana que desarrollamos. Hermanos, siempre va a haber diferencia. Lo que nosotros tenemos que entender es que esas diferencias, acuérdese de esto, que esas diferencias generan división, pero que tenemos que aprender a tolerarnos y a arreglar las diferencias para no perder la posición de huerto y sobre todo perder la permanencia en Dios. Ahora, no hablo de salvación, no hablo de esa vida Zoe, la vida que el Señor quiere darnos como familia, que ya lo estableció desde que nosotros salimos, dice, aún antes de la fundación del mundo, dice que las familias toman nombre en el cielo, dice que en el cielo toma nombre toda familia, eso es propósito. Entonces, ¿no será que Dios ha permitido esa diferencia en este momento para que maduremos? Para que nos demos cuenta que somos nosotros el problema, o que el problema es la persona que convive con nosotros, pero que en nuestra madurez nosotros vamos a ayudarnos para que salgamos adelante y que quitemos toda división en la casa, que podamos recibir la unidad que viene de Cristo, la unidad por ese factor de cohesión. Entonces, la batalla está en el alma. Voy avanzando en el tema.
Entonces no se olvide que el enemigo lo que quiere hacer es dividir, para que usted y yo no tengamos vida de huerto, para que usted y yo perdamos la posición de huerto, para que el cristiano pierda la posición de huerto, para que el cristiano o las familias pierdan la bendición, para que las familias no permanezcan. Eso es lo que el enemigo quiere hacer. Mire, la batalla está en el alma. Ahí es donde está el lío. Mientras no arreglemos el alma, nos va a costar arreglar nuestra vida. Es que mire, creo que nosotros, hermano, no somos perfectos, pero estamos siendo perfeccionados. Nunca se le olvide eso. No somos perfectos, siempre va a haber diferencia, pero las diferencias tenemos que madurarlas para que seamos aprobados. Ahora, ¿qué pasa aquí realmente? Hermanos, todos tenemos virtudes y defectos. Hermanos, no hay matrimonio perfecto, no hay hijos perfectos, no hay familias perfectas. Si la suya es perfecta, pues le pido que me adopte, porque al final no hay familia perfecta, no hay matrimonio perfecto. Ahora, pero ¿dónde comienza todo? Es que mire, el problema comienza en nosotros mismos. Porque, hermano, siendo honestos, nosotros arrastramos cualquier cantidad de cosas. Difícil, hermano. Somos difíciles a veces. Arrastramos cualquier cantidad de cosas desde la niñez. Y esas cosas están en el alma. Por eso nosotros tenemos que en Cristo, que es nuestro factor de cohesión, es decir, el que nos ayuda a ser aprobados, Cristo a través del Espíritu. Entonces, nosotros tenemos que entender de que hay cosas que tenemos que mejorar. Le pongo un caso. Por ejemplo, un matrimonio en la que la esposa o el esposo viven amargados. Mire, por ejemplo, asumamos que uno de los dos vive amargado por situaciones que pasaron. Por mucho que la otra persona quiera hacerla feliz, no va a ser feliz. Y lo triste es que no van a ser felices los que viven alrededor nuestro. ¿Por qué? Porque la amargura que tiene su alma no le permite ver que los demás hacen su mejor esfuerzo. Hermano, mire, todos hacemos nuestro mejor esfuerzo. Yo creo que, aunque lo vamos a ver más adelante, quizás me estoy adelantando. Hermano, todos en el hogar, en el matrimonio, en la casa, hacemos nuestro mejor esfuerzo. El problema es que a veces nosotros somos perfeccionistas, pero tenemos un montón de defectos. Entonces todo está en el alma. Por eso necesitamos a Cristo, necesitamos arreglar el alma, porque aquí surge un tercer elemento. El alma es nuestra vieja naturaleza, el viejo hombre, ahí lo vamos a ver también. Entonces se da cuenta, el enemigo, hermano, lo que quiere hacer es, a través de todo lo que está en el alma, veamos la vida. ¿Por qué se amargó Ana? ¿Por qué lloraba Ana, por ejemplo? Porque solo pasaba viendo lo que Penina hacía, cómo bendecían a Penina y ella no. Entonces, cuando ella cambió su posición, le cambió la vida. Entonces, queremos cambiar la vida en el hogar, que haya unidad, que haya paz, que haya gozo, que haya bendición, que no perdamos la posición de huerto. ¿Sabe qué? Cambiemos nuestra perspectiva. Cambiemos nuestra manera de mirar las cosas. Entonces, esa vieja naturaleza, mira, aquí hay algo bien tremendo, porque la vieja naturaleza, lo que tenemos en el corazón que no hemos tratado, y con eso estamos conviviendo en el matrimonio y en la familia, en nuestra relación con todo nuestro núcleo familiar, la vieja naturaleza es la puerta de acceso al alma que nos impide avanzar. Hermano, sí, se lo voy a mostrar con Biblia. Primera de Pedro 2:11 dice: amados, os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis, es decir, que evitemos de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Entonces le tengo una noticia: permanentemente nosotros vamos a estar peleando, primero con situaciones de nuestra alma, pero también sobre eso, la situación que tenemos que arreglar en la familia. Entonces se da cuenta, no es fácil. Entonces, mire, aquí esta palabra deseos o pasiones se llama epitubia. Y esa palabra deseos o pasiones dice que es lo prohibido, es codiciar, es concupiscencia, es deseo, pasión. Y tal vez no hago mucho énfasis en eso porque creo que se entiende. Mire, nos damos cuenta entonces que la batalla está en el alma. Tome nota de esto, le va a servir, porque esto le va a arreglar muchas cosas en su casa.
Hermano, creo que todos somos egoístas. Todos, y me estoy incluyendo. A veces se nos sale el egoísmo, se nos sale la envidia, el rencor, la amargura, todas esas cosas se nos salen. Entonces mire qué tremendo, porque si yo soy hombre, o en el caso de las hermanas, de familia, o somos hijos, o somos hermanos, todas esas situaciones, sentimientos del corazón, que son sentimientos del alma, están ahí. No me va a decir que usted ya venció todo eso. No, es que es la lucha permanente. Por eso nosotros tenemos que primero arreglar nosotros, nuestra vida, primero nosotros de manera individual, para tratar en unidad de corregir a los demás. Hermano, por ejemplo, el egoísta no le gusta trabajar en equipo. Hermano, es difícil con un egoísta trabajar en equipo. Se lo pongo en el caso de los trabajos. Qué difícil es querer hacer equipo con alguien egoísta en el trabajo. Bueno, lo mismo pasa en la familia. Puede haber egoísmo, aunque usted no lo crea. Entonces, haciéndole un resumen de lo que el enemigo quiere hacer, porque Dios nos manda a que, entonces, aquí parte el tema. Os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Entonces aquí está el problema. ¿Sabe de dónde sale la división? De las pasiones carnales. La lucha permanente que hay contra el alma. Por eso imagínese qué triste es estar luchando contra nuestros propios problemas en el alma y a la vez estar luchando y batallando contra lo que está pasando en la familia. No es fácil. Por eso necesitamos a Cristo, porque en Cristo hay victoria, en Cristo hay unidad, en Cristo en la familia, dice Cristo en nosotros, esperanza de gloria. En Cristo vamos a conservar y a permanecer en la posición de reino. En Cristo vamos a conservar las bendiciones. Por eso necesitamos a Cristo en nuestra vida, pero necesitamos sanar nuestra alma, porque un alma afectada es un alma propicia a pelear, un alma, propicia a meter división, y se va a dar cuenta. Entonces, cuidemos las pasiones, esos deseos prohibidos, esos deseos a veces excesivos en algunas cosas. ¿Qué quiere hacer el enemigo? Quitar la posición de reino, evitar la permanencia en Cristo a través de las pasiones carnales que afectan el alma. La batalla está en el alma y solo en Cristo venceremos el viejo hombre. Entonces, estas 5 cosas quiere hacer el enemigo al dividir la casa y la familia. Entonces, no olvidemos que Cristo es nuestro factor de cohesión. Ahora, hasta aquí, antes de entrar ya de lleno en el tema, ¿será que hay algo que tenemos que arreglar esta noche? Pastor, es que usted, como usted no conoce a mi esposo, o dirá el esposo, pastor, es que usted no conoce a mi esposa, ay, viera. O los hijos dirán, ay, pastor, es que usted no conoce a mi mamá o a mi papá. O a saber si los padres dirán, pastor, es que usted no conoce a mis hijos. O usted no conoce al pastor, va a decir, o usted no conoce a la pastora. El caso es que hay algo que arreglar siempre. Entonces, miren, yo le pido en el nombre de Jesús algo, fíjese. Se lo digo desde lo profundo de mi corazón, hermano, en el espíritu se lo digo. Arregle su casa, arregle, mire, nunca va a encontrar la perfección, jamás, porque la perfección es Cristo. Entonces, en la medida que nosotros dejemos que Cristo, ese factor de cohesión entre lo espiritual y lo terrenal, ese factor que pasa en la familia, nos puede ayudar a corregir, hermano. Mire, sé que el esposo a veces es difícil, o la esposa es difícil, sé que no es fácil educar nuestros niños, no es fácil los hijos adolescentes, no son fáciles los padres a veces, no son fáciles los abuelos, no son fáciles los tíos, la relación entre hermanos a veces no es fácil, hermano, no es fácil convivir con alguien que tal vez usted ya lleva años conviviendo, porque a veces uno ve los matrimonios, hermano, no es fácil, créame, no es fácil, pero en Cristo es fácil. Entonces acuérdese de algo, que Dios permite que no sea fácil para que seamos aprobados en Él. Pero esa aprobación solo la va a dar Él a través del Espíritu, porque Él se pone por nosotros. Dios quiere arreglar la situación en su casa, en su familia. Tal vez sus hijos se fueron, tal vez se pelearon esta noche y se fueron de la casa, espero que no.
Tal vez usted está peleada con un hermano, o estamos peleados con nuestros hermanos por situaciones que se están dando. Tal vez nos hemos alejado de nuestros padres. Tal vez en el matrimonio estamos de apariencia, pero realmente usted sabe lo que está pasando dentro. Es que mire, aquí aflora la madurez nuestra. Es que el maduro es el que tiene que entender de que, mire, tal vez usted, mi querida hermana, es la llama o la luz en el hogar. Entonces no deje de brillar, o tal vez usted, mi querido hermano, es la luz que Dios tiene ahí. O a veces son los hijos, aunque no lo crea. Hay hogares donde el hijo es la luz que Dios puso ahí, para que Dios lo use para poder ganar esa familia. Es que mire, en esto, la comisión que Dios nos ha dado, hermanos, es que nuestra familia, toda nuestra familia, sin excepción, el día que Dios nos llame a su presencia, vayamos al cielo. Y que si el día que Dios venga y que suene la trompeta, todos seamos arrebatados. Esa es la consigna. Hermanos, sé que tal vez hay momentos que nos decepcionamos. Sé que hay momentos que en la familia uno dice, Señor, ¿qué hago con esta familia? Sé que hay momentos que a veces en su momento, tal vez ese dicho solo se usa en Honduras, pero ahí yo he escuchado madres o esposas sobre todo, que dicen, ¿qué estaré pagando? O hay situaciones, relaciones, hermano, tóxicas, relaciones que pareciera ser que lo que menos hacen es estar en paz, sino que solo peleando. Sí, hay de todo en el hogar, pero sabe, tenemos que tener cuidado, porque en este último tiempo, hermanos, nosotros tenemos que entender de que el enemigo no está conforme. El enemigo no está conforme. El enemigo quiere dividir la casa, quiere dividir la familia. El enemigo quiere que todo lo que el Señor o usted ha construido, lo quiere dividir. Entonces, antes de entrar de lleno a estas pasiones que dividen la casa, mire, es necesario conocerlas. Voy a tratar de darle algunas, porque son muchas ahí quizás. Fíjese que, ¿por qué pasiones? Porque ahí es donde está el lío. Miren, nosotros los latinos, le he dicho, somos pasionales, hermano. Nosotros lloramos con una novela, lloramos bueno, por lo menos le hablo desde mi perspectiva, ¿verdad? Tal vez usted es más duro en eso. Nosotros lloramos con una novela, nosotros lloramos al ver nuestros hijos, al ver nuestra esposa, o algo ahí, al ver que algo pasa, uno es bien sentimental. Somos pasionales, hermanos, pasionales. El latino es pasional. Pero esas pasiones hacen que muchas veces ejecutemos acciones que dividen la casa. ¿Y por qué, pastor? Porque se lo acabo de poner en primera de Pedro 2:11. Dice el Señor, tengan cuidado de que las pasiones carnales, porque todo sale del alma, todo sale del corazón. Ese es el problema. Entonces, ¿cuáles son esas pasiones? Mire, se define pasión como un sentimiento vehemente, dice. La pasión es un sentimiento vehemente, capaz de dominar la voluntad y perturbar la razón. Entonces, una persona que es pasional, por ejemplo, le pongo uno, el carácter. Hay personas que el carácter les nubla la razón. Hay otras que son, algunas son como decimos allá, bueno, esa palabra realmente la usan, creo que aquí en Sudamérica, tosudo. Hay personas que son necias, hermano. Mire, hay personas que son tan necias en algo que les nubla la razón. Esa es una pasión que le trae problemas. Hay personas, por ejemplo, que no escuchan consejo y son apasionados, son los famosos que dicen, no, aquí las cosas se hacen como yo digo. Ese es un lío, porque eso divide, no da lugar al consejo, no da lugar a escuchar, ya sea al esposo o a la esposa, o incluso a los hijos, o a los padres, o a sus autoridades, o a su jefe. Entonces dice que es un sentimiento vehemente, capaz de dominar la voluntad y perturbar la razón, como el amor, el odio, los celos, la ira. Por ejemplo, los celos. Los celos, hermano, son peligrosos. Hay algo que se llama celotipia, y cuando ya se llega a ese extremo, hermano, hay personas que tienen celos hasta de su propia sombra. Y yo no entiendo, mire, yo no entiendo eso. Hay hermanos que les gusta ver a su esposa guapa, le gusta que se vista bien, que se arregle bien, pero cuando sale a la calle,
comienzan a marcarla. ¿Y cómo vas? ¿Con quién estás? ¿Con quién saliste? Entonces, ¿para qué permite que se ponga guapa? O al revés, hay hermanas que les gusta ver a su esposo presentable, oloroso, bien parecido ahí. Pero cuando sale a la calle, ¿con quién estabas hablando? Entonces no tiene sentido, ¿verdad? Entonces los celos, la ira, el odio, todo ese tipo de pasiones nublan la razón. Entonces la pregunta es, ¿quién cede en función de llevar la paz en la familia? Porque esto, mire, en la familia tenemos que enfrentar todo este tipo de pasiones, que ya lo vamos a ver, pero en unidad. Es que mire, aquí es donde viene lo difícil para nosotros. Hermano, hay mucho daño en la familia en este momento. Hay mucho daño en las relaciones familiares porque hay mucha pasión, lo mío, lo que a mí me interesa, lo que a mí me conviene, no lo que le conviene al reino ni lo que le conviene a la familia. Entonces, acuérdese que el objetivo del enemigo es quitarnos de la posición de reino y que no permanezcamos. Entonces, si nosotros nos apasionamos por esas cosas que nos dividen y no queremos ceder para poder arreglar el matrimonio, poder arreglar la familia, poder arreglar la marcha y el rumbo que lleva la familia, entonces estamos en riesgo. Hay mucha familia en riesgo. Hemos tenido oportunidad de conversar con familias y cuando les preguntamos cómo está tu tiempo con tu esposa, cómo está tu tiempo con tus hijos, entonces hemos llegado a la conclusión de que a veces nosotros, como somos pasionales, somos extremistas, o solo iglesia o solo el mundo. No, tenemos que mantener un balance. Tenemos que mantener un balance. Miren, no todo es iglesia. Escúcheme con oídos circuncidados. Yo espero verlo el domingo. No me va a decir, pastor, usted dijo que no todo es iglesia. No, no todo es iglesia, ni no todo es andar de vacaciones. Hay que establecer un balance, porque lo más importante es cómo vivimos. ¿Somos felices como vivimos? ¿Son felices los que viven alrededor nuestro? Porque a veces nosotros tenemos la percepción de que somos felices. Hemos tenido oportunidad incluso de hablar con hijos cuyos padres les han hecho promesas que no les han cumplido. Y qué triste es escuchar un hijo, tal vez no resentido, pero qué triste es escuchar un hijo tal vez diciendo, mi papá o mi mamá me dijeron que íbamos a ir a tal lado y hasta el día de hoy no me lo ha cumplido. Tal vez promesas que usted como esposo le hizo a su esposa, o su esposa le hizo una promesa que tal vez no le ha cumplido. Entonces todas esas cosas se van guardando en el corazón. Pero yo sé y creo, hermano, que desde que Dios nos permitió formar una familia es porque Él sabía que nosotros la podíamos manejar. Créame, yo se lo digo de parte del Señor. Si Dios le permitió a usted tener ese esposo que tiene o la esposa que tiene y los hijos que tenemos, es porque Dios sabía que nosotros tenemos la capacidad de poderla sacar adelante, hermano. Perdón, hermana, yo le he dicho a usted, si ustedes las mujeres son capaces de dar a luz un hijo, ¿cómo no van a ser capaces de otras cosas? Padre de familia, porque esas cosas a veces no se dicen. Mire, yo sé de padres, no que las madres no lo hagan, las madres lo hacen, pero la madre es como más evidente, pero el padre a veces calla cosas, el varón calla cosas, sufre en silencio, llora en silencio. Pero yo sé de muchos padres, les habla a alguien que tal vez en algún momento lo vivimos. Hermano, uno a veces deja de comprar hasta los calcetines porque el hogar marche bien. Sí, yo sé que las hermanas lo hacen. Hermano, uno a veces hace cosas por la familia, porque uno ama el núcleo familiar, uno ama el concepto de familia, que más que concepto es la bendición que tenemos de pertenecer a una familia. Hermano, nosotros, parte de la bendición del Señor es estar en una familia. Nunca se le olvide. Por eso tenemos que pelear por la familia, por la unidad, porque si van a haber diferencias, ya el Señor nos la mostró. Sí, pero esas diferencias son para que seamos aprobados, para que maduremos, para que veamos cuáles son mis errores, los errores de las otras personas, pero que juntos nos arreglemos, de manera que en función de la bendición de la casa nosotros podamos salir adelante. ¿Qué pasiones dividen la casa? Acuérdese, vamos a ver las pasiones que dividen la casa, que podemos estar pasando, y para que las echemos fuera en el nombre de Jesús. Entonces, la primera es lo material, hermano. Voy a tomar agua para poder iniciar este camino. Mire,
el sentimiento que domina la voluntad y perturba la mente, el primero, ¿sabe cuál es? Lo material. Hermano, lo material es bueno. El problema es que esté por encima del Señor en nuestro corazón. Hermano, usted tiene derecho, créame, tenemos derecho a tener una casa, un carro, a vivir en una buena zona, a ser felices. Tenemos derecho a comer bien, tenemos derecho a salir, a viajar. Todo eso que Dios nos lo quiera conceder de acuerdo a su voluntad. Tenemos derecho. Lo que sí no tenemos derecho es poner por encima del Señor lo material. Mire lo que dice Marcos 4:18. Y aquí habla de la palabra. Y esto es algo bien tremendo. Mire, dice, otros son aquellos en los que se sembró la semilla entre los espinos. Estos son, dice, los que han oído la palabra. Entonces aquí tenemos el primer grupo. ¿Cuál grupo? Aquellos cuya pasión por lo material los ha alejado de Dios. Y hoy tienen dividida su casa porque están apasionados por lo material, afanados por lo material. Le aclaro, ya le dije que lo material es bueno y que Dios nos siga bendiciendo, pero a veces podemos tener cambiadas en la familia nuestras prioridades. Primero es lo espiritual y luego lo material. Cuando nosotros entendemos eso, la hicimos. Entonces vemos aquí el grupo que se afana por lo material, que son aquellos que escuchan la palabra. Mire, la palabra la escuchan, pero su corazón está lleno del mundo, está lleno de las riquezas y otras cosas. ¿Y dónde lo vemos? En el versículo 19, que ya se lo pongo. Entonces, hermano, mira, aquí el problema es que la división llega a la casa, y acuérdese que la división nos hace perder posición de reino y peligramos de no permanecer en Cristo y quedarnos a la gran tribulación. Por eso hay que arreglar la familia. Entonces, ¿cuál es la solución aquí? Revise sus prioridades. Hermano, hay gente que está totalmente metida de cabeza en sus negocios, en su trabajo. Y yo no diga, en el ministerio pues, y yo no diga que sea malo, no, aspiramos a mejores cosas, y que en el nombre de Jesús Dios le pueda y nos pueda bendecir con mejores cosas en el nombre de Jesús, pero tenemos que tener prioridades. En un hogar en donde lo espiritual no es la prioridad, hermano, la palabra se ahoga y ya se va a dar cuenta. El versículo 19 dice, pero las preocupaciones, acuérdense que estamos hablando de las pasiones, gente apasionada, pero que está nublada de la razón y que eso tiene dividida su casa, su familia, su matrimonio. Pero las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas, ¿sí? Y los deseos, ahí, esa palabra deseos es pasión. Los deseos de las demás cosas entran, ahogan la palabra y se vuelve estéril. Fíjese que yo me llevé una sorpresa. Yo he leído este versículo quizás muchas veces. Pero esa palabra que dice ahogan la palabra, esa palabra ahogan, en el original dice que es estrangular completamente. Entonces, hermano, mire, aquí hay algo bien tremendo. Dice la palabra que las preocupaciones, el afán del mundo por lo material, el engaño de las riquezas y los deseos de otras cosas, de todo lo que trae la riqueza, lo que trae el dinero, lo que trae el mundo, estrangulan la palabra, y ese es el peligro. Entonces hay hogares divididos porque mientras la palabra sea estrangulada, sea que se ahogue por los afanes de lo material, entonces no vamos a ver fruto dentro de la casa. Hermano, yo he visto niños que todo lo tienen en su casa, pero no tienen a sus padres. Yo he visto esposos que viven muy bien, pero viven distanciados. Y ese es el problema. Hermano, creo que no hay nada más hermoso que estar con el ser que uno ama a pesar de las circunstancias. El abrazo, el decir te amo, una palabra de consuelo, una palabra a tiempo, el cuidado, el proveer, el estar pendiente. Qué lindo es eso.
Qué lindo es cuando nuestros niños nos dicen, ya sean nuestros hijos, nuestros nietos, abuelo, papá, vamos a jugar fútbol, vamos a comer un helado. Qué lindo es todo eso, hermano. Esa es la vida de familia. Pero hay padres que están afanados. No, es que yo tengo que asegurarle el futuro a mi familia. Sí, pero ¿qué tal si se muere mañana? En el nombre de Jesús que no. Entonces, aquí hay 3 cosas que son peligrosas: preocupaciones y afanes del mundo, engaño de las riquezas y los deseos de los demás. Hay padres que han hecho negocios ilícitos con tal de tener dinero en su casa y hoy tienen dolor en su familia y la tienen dividida. Hermano, hay mucha infidelidad. Ojo con lo que voy a decirle. Hay mucha infidelidad en los hogares, aún cristianos, por el abandono. Pero yo estoy trabajando, yo estoy haciendo aquí, la esposa o el esposo. Hermano, hay mucho problema que yo veo en esto. Porque aquí, ¿sabe cuál es el problema? Porque la palabra es lo que cobra vida. Mire, la palabra en el hogar hace que todo lo demás cobre vida. Pero si la palabra está ahogada, no va a haber fruto. Entonces perdemos la posición de reino, no permanecemos si la palabra es ahogada. No se ven frutos adecuados. Sí se ven frutos materiales, pero no frutos espirituales. Y lo que abona la cuenta del cielo es los frutos espirituales. Hermano, tenga cuidado. Porque cuando nosotros estamos afanados en lo material, las prioridades están equivocadas. Es primero lo espiritual. Dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás material vendrá por añadidura. Entonces no estemos afanados haciendo tanta riqueza. Sí, hagámosla, pero primero que sea la riqueza en el reino. Busquemos del Señor, que en nuestra casa haya palabra, que en nuestra casa haya instrucción. Porque, hermano, ¿de qué sirve que usted le deje a sus hijos 10 millones de dólares, pero no les deja instrucción de la palabra? Hermanos, se van a pelear por esos 10 millones de dólares. Terminan de enemigos. Principios del reino antes que cosas materiales. Llenura del Espíritu, amar al Señor, apasionarse por el Señor, respetar al Señor, tener temor de Dios. Pastor, ¿y por qué esas cosas nos dividen? Sí, porque la esposa le dice, vamos a la iglesia, y él, no, yo no voy a ir, a ver al pastor, no, a darle el dinero al pastor, no voy, a saber a quién le estoy diciendo. Hermano, no se trata del dinero, se trata de su vida, de su casa, de su familia. Y nosotros hacemos con nuestra amada, y todos los pastores hacemos esta labor, no por el interés económico, lo hacemos por el interés de su vida, que usted pueda ser feliz, que pueda salir adelante. ¿Por qué se divide la casa? Porque los hijos no quieren ir a la iglesia, porque ven que su papá solo trabajando, ven que su mamá solo trabajando. Y ojo, ¿sabe por qué? Porque cuando la palabra se ahoga en la casa, entonces no hay frutos espirituales. Entonces ven que se pelean, que se gritan, que se reclaman, que hay egoísmo, que hay mala respuesta. Entonces los hijos dicen, no, así no. Porque yo veo que mi papá va a la iglesia y mira cómo vive con mi mamá. Yo veo que mi mamá va a la iglesia y mira cómo vive con mi papá. Entonces eso trae división. Entonces, hermano, Cristo es el factor de cohesión. Metamos a Cristo en el hogar. Pregúntele al Señor, Señor, esta carrera que llevo, este negocio que me quita tanto tiempo, ¿será? En Guatemala, fíjese que hay un caso. Bueno, sé que no solo en Guatemala, en todo el mundo hay casos así. Fíjese que hay casos, en Guatemala se da, ellos tienen una panadería muy exitosa ahí en Guatemala, pero los domingos, hermano, que es el día que más se vende, no abren. O el viernes creo que le dedican al Señor y se van a la iglesia. Ahora, yo le digo una cosa, mire, si se trata de cuidar, si Dios le ha dado un negocio, Dios le ha dado una empresa, le ha dado un buen trabajo, hay días que uno no puede. Ahora, no se trata de estar aquí 24 horas en la iglesia, ya quisiera yo. No se trata de eso. Se trata de que donde usted vaya, ponga a Dios primero. ¿Quiere unidad en el hogar? Ponga a Dios primero. Y la palabra va a cobrar vida y usted va a tener frutos de bendición. Entonces, ¿qué pasión divide el hogar y no permite que tengamos bendición? Hermano, lo material. Porque nuestra mente, nuestro corazón y nuestra alma está trabajando solo lo material. Le voy a dar otro.
¿Sabe qué? Las ataduras del pasado. Pastor, ¿es una pasión? Sí, porque es del alma. Y nosotros nos volvemos pasionales y vehementes en algo, pero se nos nubla la razón por las cuestiones del pasado. Mire, ¿qué cosas nosotros tenemos en el alma que dividen la casa? Le pongo un caso. Hay hermanas, con respeto lo digo, hay esposas que quieren manejar su hogar como lo manejó su mamá o lo manejó su abuelita. Y hay esposos que quieren manejar el hogar como lo manejó su papá o como lo educaron a él. Hermanos, son otros tiempos. Nosotros tenemos que switchar, tenemos que cambiar nuestra mentalidad. No podemos manejar el hogar en la actualidad como hace 20 años. Las cosas cambiaron. Lo que no es negociable es la palabra que se los señalaba anteriormente. Entonces, mire lo que dice Efesios 4, 22 y 23. Dice que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre, que se corrompe según los deseos engañosos, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente. Fíjese que aquí la palabra nos enseña que esa palabra corromper es que los deseos que nosotros traemos y los metemos al hogar, dice que secan el hogar. Le voy a poner un caso. Mire, si vemos en el contexto Efesios 4:22, o lo vemos ahí en lo que nos quiere decir el Señor, dice que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre, que se corrompe según los deseos engañosos. Entonces, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente. Mire, aquí hay mucha tela que cortar, porque hay casos en el que la esposa viene a la iglesia, el esposo no. Hay casos en el que el esposo va a la iglesia y la esposa no. O que los hijos van a la iglesia y los padres no. Entonces ahí hay una división. Porque ahí está el viejo hombre en aquellos que no conocen al Señor, pero también el viejo hombre llega en los que conocemos al Señor. Entonces, quedémonos aquí en los que conocemos al Señor. ¿Por qué hay división? Porque a veces nosotros no entendemos que Dios nos está moldeando con las situaciones de diferencias en el hogar para que maduremos y salgamos adelante juntos. Por ejemplo, los celos, se lo vuelvo a poner. El egoísmo. Cómo nos educaron a nosotros y queremos establecer un régimen igual en la casa. Ahora, no se trata de no poner reglas. Se trata de poner límites y poner reglas que se respeten en la casa, en el matrimonio, en el hogar, con los hijos. Porque aquí dice, vuestra manera de vivir. Entonces, ¿cuál es el problema? Que hay familias que quieren vivir como solteros estando casados. Hay hijos que quieren vivir en su casa como que si no tuvieran alguien que los gobernara. Quieren llegar a la hora que ellos quieren ver lo que ellos quieren comprar lo que ellos quieren. No, hay un orden, la casa tiene que tener un orden. Porque el viejo hombre corrompe, acuérdese algo. Las viejas mañas, pues, las ataduras del pasado, no las traiga a su hogar. No las traiga a su hogar. Mire, la familia que Dios nos ha dado es la oportunidad de reivindicarnos. Eso es lo que Dios quiere. Su matrimonio es la oportunidad de reivindicarse de todo lo que vivió en el pasado. Entonces, saquemos de nosotros todo aquello que es viejo, pero tenemos que cambiar y renovar el espíritu de nuestra mente. Es que como pensamos, actuamos. Entonces, usted no puede estar pensando como pensaba su abuelita, o su abuelito, o su papá, o su mamá, en la actualidad. No, Dios le dio a usted la capacidad de desarrollar lo propio. Yo se lo he dicho, si Dios le dio una familia, es porque Dios sabe que usted era capaz de sacarla adelante. Así que no se sienta fracasado. No se sienta fracasada, hermana. Si Dios nos dio la capacidad de tener hijos, de tener una esposa, esposo, en el caso de las hermanas, o una familia, o ser cristianos, es porque Dios sabe que podemos sacarlo adelante a pesar de las diferencias. Entonces, despojémonos del viejo hombre por los deseos engañosos. Entonces hay deseos que nosotros tenemos, viejas mañas, pues, que queremos aplicarlas en la familia y no nos están funcionando.
Eso consume, dice, eso agota, seca. Ahora, ¿qué cosas hay que buscar? Entonces aquí sabe cuál es la diferencia. Busque lo nuevo de Dios. Meta a Cristo para que surjan cosas nuevas. Porque lo nuevo le va a llegar al renovar su mente. Se lo digo, lo nuevo va a llegar al renovar su mente. Ya días Dios le está diciendo, ya bota esas estructuras. No, es que así como lo hacía mi mamá, así como lo hacía, ay, este plato te quedó rico, pero le faltó qué sé yo, la paprika que le echaba a mi abuela. Ay, mi vida, le dice, ¿sabes qué? Qué lindo que estamos gozando aquí, sí, pero si mi mamá estuviera acá, hermana, gócese. No siempre vamos a llevar la suegra o el suegro. Gócese la vida. Ay, si estuviera mi hermano aquí, hermano, Dios es como, ¿sabe cómo es eso? Como cuando los dos esposos salen al cine y van a cenar y están pensando, ay, habrá comido Juanito, Chepita se habrá dormido a tiempo. Hermano, gócese el momento, cambia su mentalidad. Los hijos al final se van a ir y usted va a quedar nada más con la persona que Dios le puso a su lado. Entonces eso es manera de vivir. Le doy un tercero, la inconformidad. Aquí la inconformidad es en lo económico. Entonces, acuérdese, estas pasiones dividen la casa. Y al dividir la casa y permitirlo nosotros, lo que el enemigo quiere es quitarnos la posición de reino, quitarnos la bendición y que no permanezcamos en el Señor. Pero en Cristo, que es el factor de coherencia o de cohesión, nosotros lo vamos a lograr. Entonces, ¿qué pasión divide la casa? La inconformidad. Hermano, no hay caso más difícil que una persona inconforme. Y la inconformidad no solo es económica, es familiar, es laboral, es ministerial, es personal, me voy a meter en líos aquí, porque estamos hablando de la familia, usted entenderá la metáfora. La inconformidad en la intimidad, por ejemplo. Y eso trae problemas. Hay personas que todo lo tienen, pero viven inconformes. Es el viejo hombre, cambie su mentalidad. Primera de Timoteo 6, 8 y 9, ya para ir terminando. Y si tenemos que comer y con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos. Pero los que quieren enriquecerse, miren, porque aquí hay una inconformidad económica y eso trae todo lo demás. Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchos deseos, ahí está, pasiones. Esos deseos son las pasiones, necias y dañosas, que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Hagamos ese negocio con ese hombre. Hermano, siento decir algo, fíjese, hay alguien que quiere hacer un negocio, ya días lo vengo diciendo, se lo voy a decir así de esta manera, no haga negocios con personas de dudosa reputación, va a traer daño a su familia, la va a dividir más. No haga negocios, le repito, con personas de dudosa reputación, no lo haga, no lo haga. No haga negocios dentro de la iglesia, porque van a terminar peleados y se van a ir. No los haga, no los haga. Mire, cuando uno no está conforme, busca cosas que no vienen de Dios. El inconforme busca cosas que no vienen de Dios, sino que vienen del mundo. Y la inconformidad es en todas las cosas. El inconforme nunca está conforme en nada. Aquí es donde yo le decía, mire, yo le pido un favor, sus hijos hacen el mejor esfuerzo por agradarla. A usted, hermana, y agradarla a usted, mi querido hermano. Su esposa, mi querido esposo, hace su mejor esfuerzo por agradarlo. Hermana, su esposo hace el mejor esfuerzo por agradarla, pero nunca está conforme. Hay gente que nunca está conforme. Sí, mire, hay gente tan inconforme que algunos, por madurez o por llevar la fiesta en paz, hacen todo lo que esa persona dice, pero aún así nunca están conformes. Por ejemplo, le dice el esposo o la esposa al esposo, le dice, mi vida, ponete aquella camisa blanca que te queda bonita. Entonces viene el esposo y tal vez ya no se la quiere poner, pero por agradarla se la pone. Se pone la camisa blanca, no la camisa negra del colombiano, ¿verdad? Sino que la camisa blanca. Entonces, cuando se pone la camisa blanca, queda viendo la esposa y dice, ah, sí, pero no la planchaste. Ah, sí, pero te queda corta de aquí. Entonces, nunca está conforme. Ya el esposo se puso la camisa blanca. O al revés, el esposo le dice, mira mi vida, ¿por qué no te vas a peinar aquel salón que ahí te hacen el peinado ahí
aquel peinado estrambótico que te queda muy bonito. Entonces la hermana va y lo complace. Pero cuando viene el esposo dice, qué barbaridad, ¿cuánto te costó esto? El doble de la vez pasada. Entonces nunca está conforme. Los hijos nunca están conformes. Mire, en una casa donde hay inconformidad, no vamos a gozarnos las bendiciones de Dios. Y si tenemos que comer y con qué cubrirnos, estemos contentos. Hermano, estemos contentos con lo básico, porque lo básico nos abre la puerta a lo extraordinario en Dios. Así de sencillo. Cuando nosotros decimos, Señor, gracias, te había pedido 10, me diste 5, gracias, Señor. Cuando Dios ve eso y escucha, dice el Señor, denle más. Pero cuando nosotros pedimos 10 y nos dan 10, Señor, yo quería 11, hermano, quítenle, dice. Entonces, le pido algo, vivamos conformes, no siendo conformistas, no sé si me doy a entender. Vivamos conformes en Dios, no siendo conformistas, anhelando más, pero también siendo agradecidos con el Señor. Entonces los que quieren enriquecerse caen en lazo, en tentación, deseos necios y dañosos. Entonces, ¿sabe qué? Saque de su casa, de su familia, de su matrimonio, todos los deseos necios y engañosos. Le doy un cuarto y ahí me quedo. Doctrinas erróneas, eso divide la casa. Eso divide la casa. Segunda de Timoteo 4:3 y 4 dice, porque vendrá tiempo cuando ya no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos. Estas son pasiones. Y se apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos. Tal vez le voy a dar rapidito para poder terminar. Mire, aquí habla de esos que después del COVID, mire, hay dos iglesias, ya le he dicho, hay dos iglesias. Aquel que por razones de enfermedad, de trabajo, de distancia, se conecta siempre a ver las prédicas, no solo de su servidor, sino que del pastor que la persona considere correcta. Entonces, eso genera en la casa un tipo de iglesia. Hermano, no es lo mismo. Yo le comentaba el martes, hermano, la exhortación apostólica que nos hacía el apóstol Germán. Hermano, la gloria que se vive en esos congresos, por ejemplo, ahorita en Santiago en Llamas, el retiro de Honduras, el retiro de Guatemala y los diferentes retiros, la gloria que se vive ahí, hermano, no es lo mismo estarla viendo, aunque algunas personas son bendecidas, como yo espero estarlo bendiciendo en el nombre de Jesús. Pero ¿sabe qué? No es lo mismo estar ahí, porque es otra gloria. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay división en la casa, cuando tal vez la esposa quiere ir al culto y el esposo no, o el esposo quiere ir al culto y ella no, o los hijos no quieren ir al culto y son pequeños y no los pueden dejar en la casa y no van al culto. Entonces aquí comienza la situación. Entonces las personas comienzan a escuchar, y como ahora en TikTok, sobre todo en Instagram, en los reels de Instagram, en Facebook, hay mucho teólogo, hermano, hay mucho teólogo que tiene su teoría. Esa es su teoría. La palabra profética más segura es la Biblia. Usted tiene que pedirle revelación al Espíritu Santo. Entonces, escuchan. Entonces, ¿aquí qué pasa? Se dan cuenta en la familia que hay situaciones que arreglar, pero no acomodan la palabra. Eso trae división. Eso trae división. Porque la doctrina errónea es como yo quiero que se haga, como yo quiero que se arreglen las cosas, no como el Señor dice. Entonces entran en una contradicción. Porque, por ejemplo, viene la esposa y le dice a su esposo, ¿sabes qué, mi vida? Eso no le agrada a Dios. No, pero la palabra dice, entonces se acomodan la palabra. Tal vez uno le dice a sus hijos, o la hermana, los padres le dicen a sus hijos, ¿saben qué, hijos? Eso no agrada al Señor. No, mami, la gracia de Dios nos cubre. Entonces son doctrinas erróneas. La doctrina errónea, porque cada quien tiene un concepto del Señor como le conviene. Ese es el problema. Entonces, meta a Cristo para que haya revelación por el Espíritu, la palabra cobre vida y nos quite toda venda. Hay familias que están divididas porque tienen una venda en lo espiritual, porque algunos han caído en religiosidad. Hoy hablaba con una persona, fíjese, muy querida por nosotros, y le tocaba el tema. No es de la iglesia, de hecho es de otra iglesia. Entonces yo le decía, mire que ¿sabe qué pasa? Porque ella me decía, no, mire que mi esposo no, porque yo le daba una clave: oren juntos, pónganse de acuerdo. Es exactamente esto: oren juntos, pónganse de acuerdo. Entonces ella me decía, no, pero es que él no quiere. No, explíquele y hágale ver, de acuerdo a lo que dice Mateo, que la bendición de orar juntos es el ponernos de acuerdo.
Entonces ella me dice, lo vamos a hacer. Entonces, termino aquí, hermano. Un quinto, perdone que abuse de usted, los deseos de la carne. ¿Qué divide una casa? Los deseos de la carne. Si somos carnales o somos espirituales. Judas 1:18, quienes os decían, en los últimos tiempos habrá burladores que irán tras sus propias pasiones impías. Entonces los deseos de la carne son las pasiones impías. Las pasiones del mundo, hermano, están en la iglesia, pero viven como que si estuvieran en el mundo. Estos son los que causan divisiones, individuos mundanos que no tienen el Espíritu. Mire, nosotros podemos tener a Cristo en el corazón. Difícilmente no va a haber cambios. Sí, van a haber cambios en nuestra vida. Pero tengamos cuidado con nuestras pasiones ocultas. Estos son aquellas personas que están en la casa pero hacen cosas en lo oculto y tienen dividida la familia. Ven pornografía. Difícil, ¿verdad? Pero sí pasa. Permiten negocios ilícitos. La esposa no se da cuenta. Normalmente es el esposo, fíjese, con todo respeto lo digo. Entonces, ¿sabe qué? No tengamos pasiones impías. ¿Cuáles son las pasiones impías? Mire, el impío va camino a la apostasía. Entonces, si nos hemos alejado del Señor, aquella persona va camino a darle la espalda al Señor. Entonces, tengamos cuidado. Para los que anotan, otra pasión que divide la casa son el doble ánimo. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos, la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Aquel que está apasionado por el mundo, por la vida, por los placeres y los deleites, gocémosla. Vamos a la iglesia una vez al mes y después nos vamos a gozar. Entonces se va a quedar escuchando aquel corito que decía, nos vamos a gozar en las bodas del Cordero, pero él no lo va a vivir. Él no lo va a vivir. El mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece. Entonces aquí, en el doble ánimo y en las pasiones impías que vimos anteriormente, es de hacer la voluntad de Dios, hermano. Entonces, quiere quitar toda división de su hogar, de su familia, de su matrimonio. Haga la voluntad de Dios, no la voluntad del mundo, ni la voluntad de cada uno de nosotros. No, guiados por el Espíritu, hagamos la voluntad de Dios. La falta de santidad es la última, la falta de santidad. 1 Tesalonicenses 4:4, que cada uno de vosotros sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Cristo. Quedo hasta aquí, hermano, porque realmente me he excedido en el tiempo. Le pido perdón por eso, pero la solución dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Que en el nombre de Jesús, hermano, en esta noche, nosotros podamos ver cualquier división que haya en la casa. Miren, tenemos que mejorar, hermano. Tenemos que mejorar. Yo apelo, le hago una exhortación, fíjese. Yo le he dicho, hermano, y no porque mi amada me está escuchando o me está viendo, si Dios me permitiera volver atrás, yo le serviría siempre y me casaría con ella. Y tendría y viviría agradecido por los hijos que Dios me ha dado. Sí, no somos perfectos, sí, tanto lío que hemos tenido a veces, o tanto lío que tal vez le hemos provocado. Pero sabe que hasta el día de hoy, yo le digo por lo que he vivido y quiero seguir viviendo, que sí vale la pena, sí vale la pena, hermano. Mire, sé que ha habido tal vez en los hogares infidelidad, ha habido engaño, ha habido abuso, ha habido desorden. Pero hermano, me reía porque me faltó contarle esa parte, perdone que lo agarre como risa, esa parte del profesor que decía, ¿saben qué, hermano? ¿Y qué hago? Si me voy a buscar otra, son igualitas, dice. Entonces, ¿qué hacemos? O tal vez usted, hermana, dirá, si me voy a buscar otro, son igualitos. Entonces, ¿sabe qué? Lo que tenemos es lo que podemos manejar. Miren, Dios nos dio una esposa adecuada a lo que somos. Hermana, Dios le dio un esposo adecuado a lo que usted es, aunque usted no lo vea en este momento. Dios nos dio hijos adecuados.
Y se me vienen a la memoria y a mi mente tanto niño que ha pasado por la iglesia, que hoy están grandes, o niños que vimos en algún momento recién llegados a Colombia. Y ese es el niño, la niña, su hijo, su hija. Por ahí va a estar la bendición. Por ahí va a estar la bendición. Hermana, ore por su esposo, porque de la noche a la mañana Dios le puede cambiar con un negocio, una empresa, y le va a solucionar toda la vida. Hermano, usted que tal vez ha visto a su esposa y dice que tal vez dice, no, mi esposa ya no sirve para nada. Esa es la puerta que Dios le ha puesto para bendecirlo. Yo lo bendigo en el nombre de Jesús y pido a mi Dios, al que sirvo, que Dios le pueda ayudar a quitar toda división de su casa. Que si hay división, que Dios le pueda dar la sabiduría para que usted pueda sacarla de su vida. Que entienda que no somos perfectos, que comencemos desde adentro, en nosotros mismos, para poder salir adelante. La felicidad que hoy gozamos, aunque tal vez usted en este momento diga, pastor, ¿y cuál? Dios se la va a restituir. Dios le va a restituir años. Por eso es necesario tener el espíritu de Elías, que en este momento es el Espíritu Santo, para que Él haga volver. Entonces haga volver aquellas cosas que les hicieron felices en el matrimonio, con su familia, con sus hijos, con sus padres, con sus hermanos, en el ministerio, pero sobre todo en su vida. Aún falta mucho camino por recorrer, hermanos, mucho camino. Pero lo nuevo de Dios va a llegar cuando cambiemos nuestra mentalidad. Señor, gracias. Bendigo esta casa, bendigo los que están acá, los que nos escuchan y los que nos ven. Gracias, Cristo, porque sé que vienen mejores tiempos. Desde ya renunciamos, sacamos de nuestro hogar toda división que haya llegado por puertas que se abrieron, que haya llegado por personas externas o cosas que permitimos, Señor. Te pido que tengas misericordia, porque el que está en Cristo, nueva criatura es. He aquí las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Que a partir de hoy, Señor, cada día, cada momento haya cosas nuevas en nuestra vida, en nuestro matrimonio, en nuestra salud, en nuestra economía, en nuestra casa. Que haya perdón, que haya reconciliación, que haya bendición en nosotros. Gracias, Cristo, te damos por este tiempo en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Le bendigo, hermano, le bendigo. Acuérdese, tenemos que permanecer y con la ayuda de Dios lo vamos a lograr. Bendiciones.